Buenas a todos y todas. Os doy la bienvenida a otro vídeo de sociales del Teacher López. Esta vez vamos a adentrarnos en una de las claves del mundo antiguo, en ese temario de primero de la ESO que empezamos a ver. Concretamente nos vamos a adentrar en el Antiguo Egipto. Es conveniente que recordemos que de todo lo que hemos visto de la realidad física del planeta en las unidades anteriores nos ayuda a comprender los elementos que vemos o la influencia que tienen. Concretamente, ¿nos acordamos de los climas y paisajes? ¿No? Bueno, pues iremos refrescando un poco para ayudar. El caso es que, como hemos visto en el Neolítico, un cambio climático en el que la temperatura progresivamente va incrementándose va a poner fin a la edad de hielo. Y va a hacer retroceder la capa, la cobertura de hielo que hay en muchas partes del planeta más hacia el norte. Y se va a empezar a parecer a lo que tenemos hoy en día. Esto tiene como consecuencia que las zonas más próximas al Ecuador, donde recordemos que el Sol incide más directamente, se van a hacer más cálidas. Mucho más cálidas algunas de ellas. Esto va a alterar el movimiento de animales y el crecimiento de las plantas, que en zonas desérticas no van a crecer. Por lo que los humanos, que dependen de ambos, de plantas y animales, van a seguir a los animales. Y los tres, animales, plantas y humanos, necesitan de una misma cosa, agua dulce. Por lo que no es nada extraño que vayan a converger o a coincidir alrededor de un río. El río les va a aportar este agua dulce. Este es el caso que nos ocupa. Siguiendo las migraciones animales, grupos de cazadores recolectores humanos van a descender sobre el curso del río Nilo. Y aquí es donde van a intervenir las características tan especiales, tan particulares de este río. Si recordamos esos climas de los que hemos estado hablando y seguimos el curso del río Nilo hasta su nacimiento, este está muy lejos. Concretamente son más de 6.000 kilómetros hacia el sur desde su desembocadura en el Mediterráneo. Aunque puede decirse que tiene diversos nacimientos, una de las fuentes más importantes del nacimiento es sin duda el lago Victoria. En el lago Victoria, en Kenia, está en una zona claramente de clima tropical. ¿Nos acordamos del clima tropical? No. Bueno, el clima tropical, recordamos, hay dos estaciones básicamente. Una estación seca y una estación lluviosa. Lo cual quiere decir que en un momento determinado del año, en el lago Victoria y alrededores, va a empezar a llover. Va a empezar a llover mucho. Ese agua va a ir acumulándose y va a hacer lo que hace todo líquido. Va a fluir a favor de pendiente como manda la gravedad. Así que, ¿dónde va todo ese agua que va precipitándose durante la estación lluviosa? Va a ir hacia el mar por el cauce del río, pero claro, ese cauce lleva mucha menos agua durante la estación seca. ¿Qué ocurre cuando echamos más agua de la que cabe en un contenedor? Pues se desborda, ¿verdad? Esto es exactamente lo que va a ocurrir en las riberas del río Nilo cuando las aguas provenientes de la estación lluviosa van a empezar a llegar. Así que regularmente, aproximadamente de octubre a abril, va a llover intensamente en el origen del río. Y poco a poco, ese agua viaja por el cauce del río, aumentando y desbordando el cauce, inundando todo meses después de que cayera en su origen, porque tarda un tiempo. Luego va a ir decreciendo poco a poco en la estación seca y por tanto el cauce irá volviendo a su cauce normal. Cuando las aguas se retiran, esas aguas, descendiendo de los de 1.200 metros de altitud del lago Victoria y zonas circundantes, van a ir pasando por cascadas, van a ir arrastrando tierra, barro, rocas, todo tipo de sedimentos. Y al retirarse, estos van a ir siendo depositados en un limo negro, una especie de barro negro que está lleno de nutrientes y que han sido arrastrados desde miles de kilómetros más al sur. Los egipcios llamaban a su país Kemet, la tierra negra, o fértil barro del Nilo que prolonga la vida. Porque esos grupos humanos que hemos visto que fueron asentándose en las riberas del río Nilo, pronto van a descubrir que en dicho limo negro crecen plantas estupendamente. A orillas del Nilo va a surgir la agricultura
de forma pareja a cómo surgió en otras áreas como los valles del Tigre y el Éufrates, del río Indo, del Yangtze o del río Amarillo. Como en dichas áreas, los habitantes van a desarrollar formas de llevar el agua a través de canales, acequias y diversos sistemas para poder irrigar campos de cultivo. A diferencia de otras áreas, la regularidad en las estaciones secas y lluviosas en el nacimiento del río va a crear una situación única. Los egipcios, por tanto, dependían de las crecidas del río Nilo. Saber cuándo sube la superficie del río, cuándo pueden esperar esa crecida, cuándo va a bajar, resultaba clave. Hay que esperar a que las aguas bajen para plantar, pero una vez que empiezan a bajar hay que plantar rápidamente, porque hay que dar tiempo a que la cosecha se desarrolle. Si, por ejemplo, la crecida nos sorprende antes de haber terminado la cosecha, va a echar a perder las plantas y con ellas el alimento. Recordad siempre que la supervivencia de estas personas, de sus familias, la prosperidad de sus poblados dependía por completo de ser capaces de predecir con exactitud las subidas y las bajadas del Nilo. Por tanto, no es de extrañar que se vayan a convertir en grandes expertos en medir esto. Esto que vemos aquí es un nilómetro. Son 52 escalones que descienden hacia una puerta que está literalmente en el río. Conforme el nivel del agua sube, va cubriendo los escalones y vemos las anotaciones en la pared donde hay una medición que nos dice el nivel. El nilómetro permite controlar cuándo sube o baja el nivel del río y con cuánta velocidad. Cuanto más al sur pongamos el nilómetro, antes se sabe cuándo van a llegar las aguas de la crecida. Los egipcios, por tanto, tienen la vida marcada por el Nilo. Su calendario anual estaba marcado por la subida y bajada del río y la necesidad de sembrar y cosechar aprovechando el río y su limo negro. El calendario egipcio se divide con el inicio de la crecida, o Aquest, sesión de la inundación, y empieza aproximadamente el 20 de junio, que es cuando llegan las aguas de la crecida desde el sur. Dura aproximadamente hasta el 20 de octubre, que es cuando empieza la cosecha, o lo que ellos llamaban Peret, la sesión de sembrar y labrar. Da paso hacia el 20 de marzo al Semu o sesión de la cosecha, que debe terminarse hacia el 20 de junio porque se espera que las aguas vuelvan a crecer. Gracias al Nilo, Egipto tendrá cosechas muy abundantes y regulares, a pesar de estar rodeado de desiertos, como hemos visto. El río, además, con su extraordinaria longitud y su recorrido de sur a norte, desembocando en el Mediterráneo, se va a convertir en la vía de comunicación ideal, una auténtica autovía de la antigüedad por la que van a circular embarcaciones que van a transportar bienes y personas por todo el país. En palabras de Heródoto, historiador griego que visitaría el país siglos después, Egipto es un dol del Nilo. Esto es, no podemos entender el país si no entendemos el papel que juega el río en vertebrarlo. Bueno, espero que esto haya servido de ayuda. Muchas gracias a todos. Nos vemos en próximos vídeos.